¿Cómo debemos vivir en este mundo? Sri Ramakrishna nos decía, el mayor impedimento que supone el progreso espiritual es la lujuria y la codicia, lo que él llamaba mujer y oro, que explicaremos a continuación. En muchas partes del Bhagavad Gita se nos habla de la necesidad de fijar nuestra mente en Dios y cumplir con nuestros deberes prescritos por nuestro Dharma, como por ejemplo, en el verso 47 del segundo capítulo del Sankhya Yoga nos dice, solo la acción es tu obligación, nunca sus frutos. No permitas que tu motivo sea fruto de la acción, ni debes evitar la acción. En este extracto del diálogo entre Narendranath Gupta, el autor del Evangelio de Sri Ramakrishna y Ramakrishna, nos permite entender mejor cómo podemos vivir en este mundo. Le preguntó a Ramakrishna, Maestro, ¿cómo podemos o cómo debemos vivir en el mundo? Y su respuesta fue, os leo, cumple con todos tus deberes, pero mantén tu mente fija en Dios. Vive con todos, esposa, hijos, padre, madre, y sírvelos. Trátalos como si ellos fueran tus bien amados, pero sabiendo en el fondo de tu corazón que no te pertenecen. Una criada en la casa de un hombre pudiente realiza todos los quehaceres domésticos, pero sus pensamientos están fijados en su propio hogar de su aldea natal. Cría a los hijos de su amo como si fueran los suyos propios, hasta habla de ellos diciendo mi rama o mi hari, pero en su fuero interno sabe muy bien que no le pertenecen en absoluto. La tortuga se mueve por todos los lados en el agua, pero ¿te imaginas dónde están sus pensamientos? Allá en la orilla, donde anidan sus huevos. Cumple con tus deberes en el mundo, pero conserva tu mente fija en Dios. Y Ramakrishna también recordó la necesidad del Bhakti Yoga, del yoga de la devoción y del amor, y también de la necesidad de la soledad. Si entras en el mundo sin haber cultivado primero el amor a Dios, te encontrarás cada vez más enredado. Te sentirás abrumado por sus peligros, aflicciones y pesares, y cuanto más pienses en cosas mundanas, más apegado a ello estarás. Primero consigue el divino amor y luego pon tus manos en los deberes del mundo. Pero hay que ir a la soledad para alcanzar este divino amor. Para obtener mantequilla de la leche tienes que dejarla sentar en una vasija en un lugar recluido. Si se la agita, la leche no cojará. Luego debes dejar de lado todos los otros deberes, sentarte tranquilo y batir la cuajada. Solo entonces obtienes la mantequilla. A continuación se refirió a su famoso mujer y oro, pero antes hay que explicar su significado. Esa expresión mujer y oro, a menudo utilizada en un sentido general, aparece con frecuencia en las enseñanzas de Ramakrishna, para designar el mayor impedimento que supone el progreso espiritual. Esta expresión favorita del maestro Kamini Kanchan en sánscrito a menudo ha sido erróneamente interpretada o incluso puede serlo. Por ello, él solo quiso significar lujuria y codicia, cuya perniciosa influencia retarda al aspirante en su crecimiento espiritual. Usaba la palabra kamini o mujer como símbolo del instinto sexual al dirigirse a sus devotos del sexo masculino. Por otra parte, aconsejaba a sus devotas apartarse del hombre. Kanchan u oro simboliza la codicia, que es el otro obstáculo para la vida espiritual. Ramakrishna jamás enseñó a sus discípulos a odiar a ninguna mujer o al género femenino en general. Esto puede apreciarse claramente al estudiar todas sus enseñanzas bajo este título y juzgarlas colectivamente. El maestro veía a todas las mujeres como otras tantas imágenes de la Divina Madre del Universo. Rindió su más elevado homenaje a la feminidad al aceptar como su primera gurú a una mujer, mientras practicó las muy profundas disciplinas espirituales del Tantra. Su esposa, conocida y venerada como la Santa Madre, fue su constante compañera y su primera discípula. Al final de su práctica espiritual, literalmente adoró a su esposa como la encarnación de la diosa Kali, la Divina Madre. Tras su desaparición, la Santa Madre se convirtió en la guía espiritual no solo de un gran número de personas, sino también de muchos miembros monásticos de los discípulos de la orden Ramakrishna. Ramakrishna continuaba así su explicación sobre cómo vivir en el mundo. Más adelante, meditando en Dios en soledad, la mente adquiere conocimiento, desapasionamiento y devoción.
Pero esta misma mente va hacia abajo si mora en el mundo. En el mundo hay un solo pensamiento, mujer y oro. El mundo es como el agua y la mente como la leche. Si viertes leche dentro del agua, se vuelven una. No podrás volver a encontrar la leche pura, pero haz cuajar la leche y bátela hasta convertirla en mantequilla. Entonces, cuando esa mantequilla sea colocada en el agua, flotará. Así pues, practica la disciplina espiritual en soledad y obtén la mantequilla del conocimiento y del amor. Aun en el caso de guardar esta mantequilla en el agua del mundo, no se mezclará. La mantequilla flotará. Junto con esto, debes practicar el discernimiento. Mujer y oro es impermanente. Dios es la única eterna substancia. ¿Qué obtiene el hombre con dinero, alimento, ropa, morada? Nada más. No puedes realizar a Dios con su ayuda. Por lo tanto, el dinero jamás puede ser la meta de la vida. Ese es el proceso de discernimiento. ¿Comprendes? Profundas, medita sobre estas palabras. Y el Gita nos lo explicaba con estas palabras también. Y Krishna nos decía, te expondré este conocimiento en su totalidad, combinando con el conocimiento discriminativo, es decir, de la experiencia de la realización, y cuando lo hayas conocido, no te quedará nada más por conocer. Jai Ramakrishna, muchas gracias. Om Namaste.